Bueno, yo quería preguntarte, porque llevo muchos años en diferentes formas acercándome a esta experiencia que tú estás relatando este fin de semana, ¿no? For many years I've been trying to come close to this experience that you've been talking about this weekend. Y siento una frustración porque aquí entiendo muy bien y siento y vivo esa condición que tú nos explicas de la conciencia, ¿no? Del contacto, el reposo en la conciencia. And I'm really frustrated because while I'm here, I really feel and experience that consciousness that you're talking, the experience of consciousness that you're relating. Pero a veces dura 10 minutos o 2 horas. Sometimes it lasts 10 minutes or 2 hours. Y esto vuelve otra vez la condición del yo separado, la condición del conflicto entre personas. The separate self and the conflict among people comes back, returns. Como un hábito muy arraigado manifestándose inmediatamente, con mucha rapidez. As a deep habit that manifests very quickly. ¿Es realista pensar o suponer que esto se puede sostener más tiempo o indefinidamente? ¿Quieres decir el descansar en la conciencia? Is it realistic to think that this resting in awareness can be maintained for a longer time? It would only be necessary to maintain resting in awareness if resting in awareness were a state of the mind. Solamente sería necesario mantener el descansar en la conciencia si descansar en la conciencia fuera un estado mental. In other words, it's only necessary to maintain something or hold on to something that is in danger of disappearing. Solamente es necesario mantener algo que está en peligro de desaparecer. Your own being is the only element of your experience that doesn't disappear and therefore that doesn't need maintaining. Tu propio ser es el único elemento de la experiencia que no puede desaparecer. So instead of thinking of maintaining the presence of awareness, Entonces, en lugar de pensar en mantener la presencia de la conciencia, think rather of ceasing to maintain the presence of the separate self. piensa en dejar de mantener la presencia del yo separado. The separate self requires constant maintenance. El yo separado requiere mantenimiento constante. That's why it's so exhausting to be a separate self. Por eso es tan agotador ser un yo separado. So when you cease maintaining the habit of believing and feeling yourself to be a separate self, Cuando dejas de mantener el hábito de creer y sentir que eres un yo separado, your true self, the only self, will simply shine or be revealed. Tu yo verdadero simplemente brillará, será revelado. Bueno, me encanta esta vuelta, ¿no? Este giro, pero ¿Qué has dicho? a ver, ¿y cómo lo hago, no? ¿Qué has dicho? ¿Me encanta este giro? Este giro, Okay. esta vuelta. Yeah, I love this turnaround, but how? If same answer, if your awareness was something you had to approach, then there would be a how to it. Es la misma respuesta. Si la conciencia fuera algo a lo que te tienes que acercar, entonces habría un cómo. If I were to ask you now, stand up and take a step towards yourself, how would you do it? Si ahora te pido, levántate y da un paso hacia ti mismo, ¿qué harías? It's impossible. Es imposible. If I were to ask you stand up and take a step towards the piano, Sí. that would be easy. Si te pidiera que te levantaras y dieras un paso hacia el piano, eso sería fácil. You can take a step towards something that is other than yourself, Puedes dar un paso hacia algo que no eres tú. but you cannot take a step towards yourself. No puedes dar un paso hacia ti mismo. You are yourself. Tú eres tú mismo. Recognize that. Reconoce eso. There is no distance between yourself and yourself. No hay distancia entre tú y tú. No room for a path.
No hay espacio para un no camino. room for a practice, No hay espacio para una práctica. no room for a person, No hay espacio para una persona. no room for an effort. No hay espacio for what? For an effort. Para un esfuerzo. Remember Ashtavakra. Recuerda Ashtavakra. Happiness belongs to that supremely lazy person for whom even blinking is too much effort. La felicidad Belongs to that supremely lazy person pertenece al vago supremo for whom even blinking is too much effort. para el cual incluso pestañear es demasiado esfuerzo. So being knowingly ourself requires less effort than blinking. Ser conscientemente tú mismo requiere menos esfuerzo que pestañear. I don't see that look of satisfaction on your face. No te veo muy no, satisfecho. I'm not done No, with you. quédate con el micrófono. I know that I'm not in a very compromising mood this afternoon. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tengo mi mente organizada en procedimientos. Entonces, My mind is organized in methods and processes. esto es I'm un... trying to undermine these methods and processes. Y estoy intentando minar estos procesos y métodos. No puedo estar satisfecho. No, so I cannot be satisfied. Okay, so as a concession to your mind, Vale, entonces como concesión a tu mente, I will give you something to do. te voy a dar algo que hacer. Ask yourself the question, what is it that knows or is aware of my experience? Hazte la pregunta, ¿qué es aquello que conoce mi experiencia? And see what happens to your mind when it tries to find the answer to that question. Y mira a ver qué le pasa a tu mente cuando intenta encontrar la respuesta a esa pregunta. Bueno, primero mi mente se activa, pero no encuentra una respuesta a eso. La respuesta es la conciencia. My mind at first gets very active, but then it cannot find an answer, and the answer is consciousness. No, I don't want you to name the answer. No quiero que le des un nombre a la So you said respuesta. at first my mind gets very agitated and then I can't find the answer. Has dicho primero la mente se agita y luego no puedo encontrar la respuesta. What happens then? ¿Qué pasa entonces? Ask yourself the question now. What is it that knows or is aware of my experience? Hazte la pregunta ahora. ¿Qué es eso que es consciente o conoce mi experiencia? Bueno, lo que pasa es que la mente para. It is the end of mind. The mind stops. Okay, stay there. Quédate ahí. That's the answer to your question. Esa es la respuesta a tu pregunta. When the mind stops, what remains? ¿Qué permanece cuando se para la mente? Don't give it a name. Y no le des un nombre. But whatever it is the answer to your question. Pero lo que sea que es la respuesta a tu pregunta.